Estamos viendo Bien por Casa. Continuamos aquí en Bien por Casa, 11 de la mañana con 58 minutos, y lo que estamos viendo en imágenes son los vinilos que aparecieron en la década de los años 50 aproximadamente, y bueno, luego tuvieron evidentemente una época de auge, de apogeo, ¿no? Y luego pues sufrieron ahí como que un bajón, una caída ante la llegada de los compact disc, más conocidos como CD o CD, como dicen en España. Y bueno, pues los cassettes, los cassettes, claro, tienes razón, antes de los CDs los cassettes, sino que hablando de discos, ¿no? Solamente me acordé de los CDs, pero el punto es que ahora nuevamente está volviendo la furia del vinilo, y estamos pues realmente gozando, disfrutando de esta música, porque tengo entendido que según estudios e investigaciones y todo cuanto hay, llegaron a la conclusión que el sonido más fiel y digamos mejor calidad de sonido finalmente se lograba con un disco de vinilo, cosa que nos hicieron creer con los compact disc, claro, ¿no? Porque eso fue lo que porque todavía cuando habían cassettes todavía habían discos de vinilo. Todavía. Sí, todavía se podían escuchar discos de vinilo. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados el día de hoy. Ellos además son conocedores y amantes de la música, evidentemente, la música en todas sus expresiones, pero además música en discos de vinilo. Pues mi amor por los vinilos es el tema, y vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos el día de hoy con Jason Faché, él es productor musical. Jason, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Román Palacios, integrante de Los York. ¿Cómo estás, Román? Bienvenido, qué gusto. Ruli Rendo, él es director musical. ¿Cómo estás, Ruli? Ruli, ¿qué tal? Bienvenidos, un aplauso para ustedes. El mundo de los vinilos. Bueno, cuéntenos, en verdad, a todos nosotros, ¿cómo es que ustedes llegan a este mundo de los vinilos? ¿Cuál es su primer vínculo con los vinilos? Además, ¿no? Que viene también con el tema de la música. Mira, pero me permiten, yo soy el mayor. En realidad, yo comienzo a grabar en el año 61, cuando todavía tenía la voz blanca, y yo no grabé vinilo, grabé en disco de carbón. O sea, grabé en cinta magnetofónica y el disco apareció en disco de carbón. Aquellos que se rompían, claro, y los míos se rompieron. Entonces solamente tengo de recuerdo las etiquetas. Ya en el 64, cuando vuelvo a grabar con el cambio de voz y grabo La Nueva Ola, ahí aparece mi primer vinilo en 45 revoluciones por minuto, que eran esos discos chicos, claro, con un gran agujero. ¿De qué material? Vinilo. Ahí ya es vinilo, eso es el material, así se llama, vinilo, claro. Y con los otros discos, qué lástima, se perdieron ya para la parrilla, ¿no? De carbón. No se han perdido realmente. ¿No se rompieron? No, sí se rompieron. Pero en esa época yo tenía mi grabadora chiquita, y ahí están grabados, para el recuerdo, ¿no? Claro. O sea, el contenido no se perdió. No, el contenido se perdió. Sí, claro, sí. Pero afortunadamente yo no soy pegado a las cosas materiales, ¿no? Eso es importante. Ya pasó. Claro. Pero sin embargo sí tengo mi colección íntegra de lo que he grabado como protagonista y las cosas que he hecho con otros. Pero además de lo que tú has hecho, ¿coleccionas vinilos de otras bandas? Por supuesto. Ah, ya, porque sí. Ahora el tema de la colección de vinilos es todo, digamos, una actividad donde mucha gente se conecta, incluso se conectan con otros países para importar, para exportar, para hacer, ¿no? Estamos en contacto nosotros. Yo voy a sugerirle a ustedes que le den pase a los otros, porque si no, yo no voy a parar de hablar. No, por supuesto, acá estamos para eso, para comunicarnos todos. Bueno, tú sabes que yo, a mí me interesa, pues evidentemente me gusta el mundo de la música y todo, bueno, acá me aclararán ustedes, pero de pronto, acá Oscar también colecciona, y de pronto cuando dije, ya, pues le regalaré su vinilito, ¿no? Me puse de acuerdo con mi productor, dije, vamos a regalarle su vinilo, pues, al Cabezón, que tanto le gusta.
cuando me encontré con los precios de los vinilos dije, uy no, la canción dije. Mejor le mando una foto nomás. Mejor le saco la foto y se la mando. ¿Es cierto? O sea, ¿es así? ¿Los precios de los vinilos son caros? Jason, de todo, repente... ¿no? En realidad en esos momentos el precio de los vinilos se ha disparado de una manera tremenda. Ajá. Se pueden encontrar de todo tipo de precios en el mercado, Ajá. pero especialmente las nuevas ediciones de vinilo son precios que en esos momentos están por encima de los $20, ¿no? En el extranjero. Y acá de repente más de 100 soles, ¿no? Es considerable en realidad esa cantidad. Claro. Pero lo importante es que está en crecimiento, es un mercado en auge a nivel mundial. Solamente la diferencia en cuanto a ventas en el 2013 a nivel mundial con el 2014 ha aumentado en un 52% aproximadamente. Igual la cantidad no es muy grande a comparación de la venta de CDs. En el caso de los vinilos ha pasado de más o menos unos 6.1 millones de discos de vinilos a 9.5 millones. Pero de ser reliquia, de ser una cosa así como que del recuerdo, ha pasado a estar hay muchas casas ya con tornamesas, ¿no? Claro, Exactamente. claro, ¿no? Y además, o sea, el que escucha disco de vinilo es como que, mis respetos, ¿no? Exacto. Pero se Claro. aprende también, Sí, ¿no? se aprende se va mucho. aprendiendo a descubrir el tipo de, como le dicen, canchita en cada disco, para Sí. saber también la calidad que tiene estos discos. Pero no necesariamente, ¿ah? Hay todo un ritual cuando pones un disco de vinilo, Ajá. sobre todo si es uno que tienes guardado y en el cual la tierra se ha pelmazado entre los surcos. Lo puedes lavar con jabón, Ah, sí. sí, ¿no? Y con con un lienzo muy fino o con unas esponjitas que estén bastante usadas. Si son nuevas lo puedes rayar. Sí. En ese sentido, y luego para eso está el alcohol isopropílico, Ese es buenazo. que lo vas a echar en, ¿verdad? Sí. Y hay unos aparatos que ya están vendiendo y que se vendían antes, que es una barra que en la punta tiene un rodillo como de franela, Ya. ¿no? Y entonces, y se lo mojas también con el alcohol isopropílico, pones tu disco, siempre recomendable un tornamesas manual, antes que un automático. Ah, sí. Y lo pones ahí y eso va a ir limpiando todo, y el sonido, olvídate de la canchita, déjala para el cine. Sí. Oye, yo les quiero hacer una pregunta. Y por ejemplo, ahora que ya tenemos una, digamos, invasión de música internacional, que ya no tenemos que hacer tanta búsqueda, que de repente antes, pues en otros años tenías que esperar a que llegue alguien de viaje con el último disco, el último cassette de la banda que te gustaba. Para Ahora, copiarlo. exacto. Ahora, bueno, para escucharlo, ¿no? No fomentemos la piratería. Hoy por hoy, al margen de la piratería, que evidentemente ninguno de los presentes estamos de acuerdo, pero tienes, por ejemplo, con un solo clic, digamos, dispositivos o en este caso plataformas como iTunes, como Spotify, Sí. como todo eso, ¿no? Te proveen la música de cualquier parte del mundo con un clic y ya lo tienes en tu reproductor musical. ¿Por qué preferir vinilos ante esta facilidad que tenemos hoy por hoy de conseguir música, Román? Bueno, Rully Rendo nos dio a saber su primera grabación en un disco de carbón. Ajá. Yo tuve la suerte de, por mi padre, para poder ver las películas mudas, él se encargaba de darle cuerda a la vitrola Ajá. para poder musicalizar la película que estaban viendo. Entonces él tenía unos discos, no te miento, tendrían 60 centímetros de diámetro, eran de este tamaño. Ahí yo pues escuché Rigoletto, Aida de Verdi, Mozart, Wow. Chopin, Beethoven, toda esa música. Y eran unos discos así en color negro y verde y eran de carbón, como dice él, ¿no? Ujú. Posteriormente habían los discos de 78 revoluciones, que en los barrios había unos lugares que le llamaban discotecas, te alquilaban un tocadisco y te daban una lista de los hits del momento y tú escogías 20 discos y te daban 78 revoluciones con una cajita que tenían unas agujas de metal que cada 3 canciones tenías que cambiarla, ¿no? Y si se te rompía había una garantía y el disco pues te descontaba. Esos son los inicios. Lo que a mí me liga al vinilo, a esto, es porque ya es un amor filial, ¿no? Cuando yo tenía los 17 años fuimos a una disquera, tocamos puertas, como todos,
como Rulli lo ha hecho también, claro que fue un niño prodigio. Y eso es verdad, no es mentira, ni en burla. Y logramos grabar nuestro primer 45, que fue en vinilo, y después salieron ya los siguientes long plays, y lo que se está mostrando es un vinilo que ha salido hace 4 años en España, un compendio, ¿no? Son 2 discos en uno, que se llama El Viaje, y lo han hecho en vinilo, como dice acá Jason, es un mercado que se ha distribuido, hasta la revista Billboard opinó sobre el disco. Qué maravilla. Entonces le tenemos un cariño y eso muestra algo muy importante, la vigencia de un grupo peruano, por supuesto, de rock, claro, como los ¿no? Yorks, por supuesto. En Europa. Claro, por supuesto. Pero no han respondido a mi pregunta, ¿por qué preferir vinilos a la cantidad de música que tenemos ahora a la mano? El vinilo genera un rito para tocarlo. El coleccionista es una persona que le cuesta sus centavos ahorrar, y antes el disco venía con un plástico encima, con un papel celofán, muchos de ellos, ¿no? Sí, tenían un Entonces papel el coleccionista le enseñaba a otro, le decía, mira, y plum se le escondía, ¿no? Y para poder sacarlo era todo un rito, pues sacaba, limpiaba, Yo tengo acá uno, colocaba el disco. aquí tengo el rojo, está con el plástico. Ahí está, con el plástico, ¿ves? Así te Está sellado, sí. ¿Se puede ver? No, Sí, está sí, abierto, sí, sí, sí. pero es ok, el plástico. ok, para el otro lado, claro. ¿No? Aparte de eso, el disco viene con una funda También, claro. que lo protege, ¿no? Y aparte de eso, había los discos plastificados, fíjate el material, Claro, tócalo. claro. Sí, yo recuerdo. ¿No? Yo recuerdo haber tenido uno así de parchís. Creo que ni siquiera era mío, pero cayó por mis manos. Pero, Claro, tú eres de la época de parchís. claro. Yo compraba los parchís para mis sobrinos nietos. Sí. Ahora, perdón, quien puede dar una explicación técnica del por qué la persona que tiene una exigencia auditiva en relación al vinilo, a lo que se está produciendo ahora en CDs, es acá mi amigo Rulli, porque él es músico, arreglista y sabe muy bien. Jason también es productor musical, músico, también lo arreglista. sabe, claro. Más bien, tú no llegaste a grabar en vinilos, ¿no, Jason? En la época que hacías tu música. No, en realidad no. Yo en realidad agarré el comienzo de lo que era el CD. Ajá. Pero en sí, lo que sí también creo que es un punto en común es esa aproximación hacia el formato, al igual que Rulli, en el sentido de que hay un tema de ritual, hay un tema de romanticismo, ¿no? Ahora, También un poco por esto. Tú nos has traído vinilos de otras bandas más contemporáneas, por llamarlo de alguna forma. ¿La presentación sigue siendo la misma? ¿El formato de presentación físico? En realidad el material que se utiliza para la elaboración del vinilo sigue siendo el mismo, Ya. es un policloruro de vinilo en sí, y eso no ha cambiado en absoluto. Lo que se ha cambiado hoy en día ha sido los diseños, el gramaje, que antes, por ejemplo, el vinilo era mucho más delgado. Ahora es de 180 gramos. Ahora es de 180, 200, 220 gramos. De ¿Esto preferencia, favorece para el sonido? esto sí favorece para el sonido hasta los 180 gramos. Ajá. Más allá de eso puede favorecer, pero va a tener también ciertos riesgos, ¿no? Y eso es al momento ya del prensado del vinilo en los lugares donde justamente se elaboran estos, ¿no? Entonces, pero dando un poquito, retrocediendo un poquito antes de entrar a la parte de la alta fidelidad, ¿no? En realidad todo esto, tanto como el CD y el vinilo, son prácticamente unidades de almacenamiento. O sea, el vinilo en sí, como el CD en sí, sin contenido prácticamente es nada. Claro. ¿no? Entonces, todo va a depender en realidad de la calidad de trabajo que se va a plasmar dentro de este Claro, objeto. igual depende de tu mezcla, depende de tu masterización. Grabación, mezcla, masterización. Porque el vinilo por sí mismo o por sí solo no va a ser magia tampoco. Exactamente, o sea, puedes tener un mal trabajo grabado en vinilo y puede ser un mal trabajo, o sea, Claro. no lo va a mejorar. Totalmente de acuerdo. Pero aparte también hay un tema, que esto jala también hacia las personas el hecho de tener, por ejemplo, equipos de alta fidelidad. Ajá. Entonces tú puedes tener un buen vinilo con un proceso de grabación espectacular y una masterización buenísima, pero de repente pues no tienes, digamos, el amplificador correcto, el ecualizador correcto, Claro. los parlantes Los correctos, parlantes. los cables Los correctos, cables. la aguja, o sea, es prácticamente una gama de elementos dentro de la cadena de reproducir el vinilo, ¿no? Sí, Claro, conozco claro, algunos claro, amigos claro. que son así melómanos, así absolutos, y tienen agujas y cables de oro y filamentos de no sé qué, no sé cuánto, y tienen
esos detalles que, claro, que tienes que ser hay algo muy conocedor, importante. ¿No? El coleccionista de discos no es amante de los mini componentes, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. No. Nosotros compramos un power, un amplificador de una marca, la que queremos, la que nos gusta. Escogemos el deck, o sea, el reproductor de CD de otra marca, o puede ser la misma, pero la que nos gusta. El CD player también es otra marca o puede ser la misma. Y en cuanto al tornamesa, yo tengo dos, pero el más importante es un Lenco L75, ¿no? Y las agujas que uso son Shure V15 tipo 5. Shure como el micro. Sí, son suizas, ¿no? Mira, tú, ¿ah? Sí, los hicieron en una época, creo que en Suiza y luego en Norteamérica también. Pero todo eso es una inversión, pues, ¿no? Es un gran presupuesto, pero la música lo justifica, ¿no? Porque finalmente ahí sí realmente es música para nuestros oídos. Perdón, un pequeño detalle. El vinilo nos da un acercamiento a la calidad del intérprete. Claro. Exacto. Porque ahora, por medio de las máquinas y computadoras, a un cantante lo hace que llegue a la nota. Es verdad. Antes tenías que llegar, y con tus efectos Pero también eso era antes, pero y ahora igual en el vinilo, o sea, igual no. se siente cuando es maquinizado esto. Sí, Claro. Sí se puede llegar a sentir. Sí, porque si haces una grabación acústica, pero análoga, ¿no? Claro, y lo plasmas acá, pues la diferencia es notoria. Bueno, para alguien que no canta no se va a arriesgar a eso. Sí. El autotune. La primera grabación que hice yo, la hice con la orquesta simultáneamente. O sea que tenías que ser afinado. Sí, totalmente, Y tenía que estar Todo sincronizado a la perfección, porque Sí. se hacía en una. No, perdón, en 3 horas se grababa un disco de 45. O sea, llegaba el director, ponía las partituras, los músicos revisaban, después de haber afinado, el director marcaba 2 veces, 3 veces el ensayo y ahora a cantar. Claro. ¿No? Y entonces ahí todo, y además el técnico de sonido arriba iba ecualizando, iba mezclando 2 pistas, el estéreo, claro. Qué maravilloso. ¿No? Entonces se grababa y en 3 horas tenía ya tú la cinta magnetofónica para que pasara al corte y luego a galvanoplastía para fabricar el disco, ¿no? Una maravilla. En cambio ahora, bueno, pues de repente grabas la batería primero, el bajo dice, yo vengo otro día la guitarra. Claro, tienes otro tipo de Si me facilidad. equivoco no importa, sigo nomás y después corrijo. Sí, pues. Nos vamos a ir a un nos corte. Vamos al corte, sí. Y al volver vamos a conocer los diferentes formatos como el que tienes en la mano, la RU. No sé cómo se pronuncia. La RU, ya. Nos vamos al corte. ¿Sabes por qué Me cuentas luego del corte, Ruli, nos vamos rapidito y regresamos aquí en Bien por Casa. No te muevas. Volveremos. Continuamos aquí en Bien por Casa, 12 del mediodía, 19 minutos. La hora es la hora a nivel nacional. Amables televidentes. Jason, quería que me cuentes un poquito este formato es nuevo, yo no había visto esta. Es en realidad Este es un tamaño 45. Ese es un tamaño 45, en realidad denominado 7 pulgadas. Normalmente los discos, los grandes, que son los LPs, son de 12 pulgadas. Claro. Entonces normalmente estos formatos se utilizan justamente para promocionar los singles del álbum principal. Sí. Entonces tienen una duración menor, que es más o menos entre 4 o 5 minutos por lado. O sea, es una canción por lado. Una canción por lado, y los grandes tienen más o menos como 30 minutos por lado. En realidad en total sería como 45 minutos promedio, ¿no? Por cada álbum. Sí. Qué maravilla. Ahora, lo otro que también estaba pensando, escuchar discos de vinilo te obliga también a escuchar toda la producción de la banda, ¿no? De la banda o cantante en cuestión, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, teniendo estos dispositivos, ¿no? Que los llevas a todos lados donde llevas tu música, escuchas salpicado, pues, ¿no? De las bandas que te gustan, qué sé yo, pero cuando escuchas un vinilo es de principio a fin, pues, ¿no? Porque no lo vas a estar cambiando a cada rato. Depende, ¿no? Porque tienes el rito de cambiar de canal. Claro. Ahora hay canales. Después del 45 salió
otro formato que se llamó el Extended Play, Claro. que traía 4 temas por cara. Dos. ¿No? Dos temas por cara. 2 temas Y por salió cara. el mini play, que era en 33 revoluciones por minuto y traía 3 canciones por Tres, lado. claro. Pero no da flojera estarte sacando aquí. Yo lo dejo correr, ¿eh? Y hay que tener, claro, pienso, ¿no? Mejor hay que dejarlo Pero correr. lo dejas por lado. dejas que Sí, corra pero todo. tienes que, Claro, hay una también. cosa, un consejo para los jóvenes que quieran entrar al mundo del vinilo, deben aprender a bañarse. Porque los chicos normalmente entran y se dan un jabón por baño y se demoran 40 minutos. Si tienes tú un tornamesa que no es automático, tienes que bañarte en menos de 15 minutos para que tengas tiempo de levantar la aguja Para que no antes siga. que se te vaya hasta el centro, rompe malogra la el parte papel, la aguja. del papel, que se te malogra el disco y se te malogra la aguja. Ahora, un Claro. detalle anexo, ¿ah? Ojo, que acá lo puede decir el hombre. Resulta que antes no había programadores en las emisoras. Sí. Cada hora tenía un disc jockey distinto. Tú ibas y le regalabas un disco. Y había unos señores que yo conozco sus nombres que decían, había salido un tema en 2 disqueras a la vez. Entonces iban donde el disc jockey, agarraban un clavo y le decían, rayaban ese canal, no me lo pases. No. Claro. Guau, qué Entonces loco. pasaban al que ellos querían. Claro, claro. ¿A qué lo Bueno, algo con más o menos como lo que pasa ahora también. Pero por otro lado les voy a contar algo. Cuando yo grabé los popurrís, comenzando por el de Toque a Toque, que duraba 15, 17 minutos, los disc jockeys les encantaba ponerlo. Y yo decía, qué bueno es mi disco. No, lo que pasa es que lo ponían y se iban a tomar unos tragos. O se iban a duchar. No, pero estaba pensando que en realidad cualquier cosa que sea lo que hagas en el baño tiene que tardar máximo 15 minutos, ¿no? Para que no pase este tema del... Sí, definitivamente. No solo ducharte, ¿no? Tienes que tener cuidado. Para los demorones. Si tienes un tornamesa que no es automático, que es más recomendable que un otro. Sí, pero y creo que esto de regresar un poco a esta afición que es maravillosa, también implica un poco de cuidado. Hay tornamesas antiguos que los están recuperando y el tipo de aguja no es necesariamente el de la calidad que requiere tus discos nuevos. Bueno, están rayando algunos. No, tienes que comprarla. Tienes que balancear el brazo, ojo. Pero claro. ¿Cómo hay es que- balancear pero el es que brazo? eso hay Yo que no sa- entiendo eso. Para que el brazo esté de tal forma que la aguja caiga exactamente Así. de manera perpendicular al disco. Es una Porque calibración. ¿En serio? Sí. Si ¡Wow! no se malogra. Sí, si no ¡Wow! se echas a perder Escúchame, todo. pero ¿y qué? ¿Tienes ahí un punto medio, sí? Más o menos que como ahí una tienes especie una serie de balancines, de balanza que te, ¿no? que te indica. Porque si es a pulso humano no podemos No, confiar, a pulso ¿no? humano es, así lo tienes que hacer. Pero tiene pues ahí, Pero uno me aprende, imagino, uno aprende, claro, ¿no? un péndulo, una cosa así Tiene que te un pequeño indica más o sistema menos de- cuál es el centro, ¿no? En algunos casos es un sistema de calibración a nivel de peso Ajá. en sí, otros que es que tienen otro tipo de calibración un poco más, más fino todavía. Claro. Es más, puedes encontrar brazos curvos, brazos rectos. En realidad hoy en día hay un abanico de posibilidades en cuanto a dispositivos para reproducir vinilos. Sin embargo, una de las cosas que quería conversar por el tema, porque hablar de vinilos es tratar de compararlos también con el sonido del CD, ¿no? O sea, ¿cuál es mejor, no? Sí. Esa es una discusión que en realidad se viene dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Sin embargo, hay muy buenas producciones que suenan en CD, Muy bien, ¿no? claro. Pero no suenan tan bien en vinilo. ¿En serio? Sí, y eso pasa. Y otras que suenan muy bien en vinilo, Sí, pero claro. lastimosamente en CD ¿Y no eso las por puedes. qué? Normalmente, bueno, hoy en día en realidad las masterizaciones que se dan de las producciones están enfocadas muchas veces una sola masterización para un tipo de formato. El CD, por ejemplo, es un dispositivo de almacenamiento que bueno, registra desde 20 Hz hasta 20 kHz, que es más o menos el rango el promedio de rango del oído humano, ¿no? Ajá. Sin embargo, en la práctica el promedio de escucha que tenemos nosotros va desde dentro de los 70 Hz hasta los 13 kHz. O sea, esa diferencia se marca básicamente ya por un tema de gente que, por ejemplo, está vinculado al tema del audio, de la música, Claro, que tiene un entrenamiento auditivo y puede expandirse un poco más, ¿no? Hasta los 20, ¿no? 21, 22. Claro, claro. Pero o otros que nacen con la capacidad de hacerlo, ¿no?
Hay entrenamiento, ¿no?, auditivo, y hay otros que nacen con una capacidad muy fina, ¿no?, al respecto. O sea, sin embargo, la diferencia con el caso del vinilo es que el vinilo en realidad no llega únicamente a los 20 kHz, o sea, en realidad se han hecho mediciones y va mucho más allá, va más allá de los 30, ¿no? La pregunta es, ¿pero tú lo puedes escuchar? ¿No? Claro. El asunto es que no lo podemos escuchar, pero de alguna forma muchas personas que hacen estudios con relación al tema de lo que es frecuencias y todo este tipo de cosas dicen, quizás no se escucha, pero sí se percibe. Hay muchas cosas en este mundo, bueno, prácticamente en el mundo todo vibra en realidad, casi todo es frecuencia. Hay cosas que las escuchamos, otras no. El hecho de que esto pueda reproducir algo más allá de lo que tú no escuches, no significa que no lo percibas. Claro, con otras partes del cuerpo incluso, no necesariamente con los oídos. Es un tema... Como los murciélagos que se manejan por un tema de vibración, ¿no? El sonido emite ondas y ellos la perciben a otro nivel, ¿no? Con el cuerpo. Sí. Oye, Silvia, tendríamos... discúlpame. Sí. Para terminar lo que estaba diciendo antes del corte. Ruli, pídele permiso a la productora porque después me viene a gritar a mí, por favor. Dice que yo... ¿Sabes por qué esta secuencia ha sido tan larga? Porque esta secuencia ha sido una secuencia long play. ¡Eso! Por supuesto, sí. Versión long play. Versión play. ¡Qué maravilla! Muchísimas gracias, maestros. Realmente qué bonito conversar con gente que sabe, ¿no? Y que realmente le aporta algo distinto a lo que ya uno de repente pensaba que sabía o que manejaba medianamente, pero te das cuenta que realmente es todo un universo de saberes, más, de conocimientos, así es. Bueno, gracias muchas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y de regreso, lo ¿cómo que tanto haríamos? Pedías, por fin. Es hora del bitute. Vamos a aprender a preparar piqueos riquísimos, maravillosos y marinos aquí en Bien por Casa. ¡Qué rico! Volveremos. Volveremos.